¿Cómo están? Dios les bendiga. Estábamos dando tiempo a ver si llegaban más damas, pero no llegaron más. Entonces, si quieren, pueden como hacerse aquí más de frente o si no, de pronto Mile queda con tortícolis de estar mirando hacia allá. Sí, más como en el centro para poderlas ver de frente. ¿Cómo están? ¿Bien? Qué bueno que puedan ustedes aprovechar estos espacios. Sé que el Señor es bueno y entre más nosotros nos ocupemos por buscarle, por aprender de Él, por avanzar en el conocimiento de nuestro Señor, vamos a crecer más en la fe. Y creo que las damas, que son mayoría, como en la mayoría de iglesias, deberían aprovechar mucho más estos espacios y buscar continuamente esa edificación, ese crecimiento. Oremos y iniciamos, ¿vale? Señor y Padre Celestial, damos gracias a ti en esta tarde por tu amor y por tu misericordia con la que, Señor, nos has bendecido. La misericordia y la gracia con la que nos has atraído. Nos has dado, Señor, vida y vida en abundancia. No merecíamos, Señor, todo lo que hiciste, todo lo que has hecho. No merecemos, Señor, aún lo que haces y lo que tienes preparado. Pero aquí estamos, Señor, y queremos, junto con las damas de Comunidad Cristiana Redención, alabar tu santísimo nombre, aprender más de ti, Señor, entender un poco más, Señor, acerca de ti, del Dios que nos salvó, del Dios que nos ha dado sentido a nuestra vida. Por eso te pido, Señor, en esta hora que uses a Milena, que le des palabra tuya, Señor, que seas tú guiándole, dale sabiduría, Señor, y a mis hermanas, dales, amado Dios, ese entendimiento y abre, Señor, su mente y su corazón, que hoy no solamente puedan aprender algo nuevo, sino que puedan salir transformadas de este lugar, que puedan salir edificadas y con una motivación grande, Señor, de hacer tu voluntad y de obedecerte, Señor. Te damos toda la gloria en esta tarde, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, entonces las dejo con Mile. Bueno, buenas tardes mis hermanas. Como vieron en el flyer que compartí esta semana, el tema de hoy es el temor al hombre. Y puede que iniciando pues no suene como un tema muy para mujeres, pero creo que este es un tema que realmente nos toca a todos. Y pues como estamos en una reunión de mujeres, lo he enfocado hacia el rol de la mujer. Entonces, ¿qué es el temor al hombre? Bueno, tenemos que empezar diciendo que el temor al hombre es un pecado y ya vamos a desarrollar como el por qué es un pecado. Pero el temor al hombre se refiere a cuando nosotros valoramos más la opinión de otras personas o la aprobación de las personas en lugar de la aprobación o la opinión de Dios acerca de nosotros. ¿Cómo se manifiesta el temor al hombre en nuestra vida? Cuando tenemos miedo al rechazo, cuando tenemos una búsqueda constante de la aprobación de los demás y cuando somos codependientes de las personas. Entonces, primero vamos a comprender bien qué es el temor al hombre, vamos a ver cómo se manifiesta en nuestras vidas, cuáles son las consecuencias del temor al hombre en nuestra vida o en nuestra experiencia diaria. Vamos a ver cuáles son las soluciones bíblicas a este pecado y también vamos a discutir algunos pasos prácticos, algunas aplicaciones prácticas para que nosotros empecemos a trabajar en la mortificación de ese pecado. Entonces empecemos comprendiendo qué es el temor al hombre. Como les decía hace un rato, el temor al hombre es tener miedo, admiración excesiva, adorar a las personas o depender de la opinión de las personas para ser felices. Entonces, tenemos que empezar a evaluarnos y eso es lo que vamos a empezar a hacer hoy a lo largo de la enseñanza. Y es que a lo largo de la enseñanza voy a estar dando algunas aplicaciones, algunos ejemplos, algunas preguntas y ustedes van a empezar a evaluarse para ver si en algún área ustedes están teniendo este pecado que es el temor al hombre y creo que todos estamos ahí pero no lo habíamos identificado. ¿Cómo llegué pues yo a este tema? Resulta que había un curso que enviaron a un grupo que se llamaba así el temor al hombre y empezando a revisar este tema pues me di cuenta que ese era un pecado importante en mi vida
y me pareció muy importante también pues compartirlo con ustedes porque es algo que a veces no identificamos o que ahorita lo vamos a ver, lo maquillamos y no lo entendemos como temor al hombre o como pecado. Entonces, cuando yo tengo un miedo excesivo a las personas o dependo mucho de la opinión de la gente, empiezo a actuar con respecto a eso. Entonces, ese temor se manifiesta como una necesidad constante de agradar a las personas, evitar conflictos o sentir ansiedad por el que dirá la gente o que opinará la gente sobre lo que yo hago, pienso o digo. El temor al hombre se ve también como tener un miedo a la gente, ser controlados o dominados por la opinión o por las personas, evitar conflictos o sentir ansiedad. ¿Cuál es el problema de esto? Que estamos reemplazando nuestro temor a Dios, que es a lo que nosotros estamos llamados como creyentes, por el temor a las personas. Buscamos todo el tiempo la aprobación de la gente que nos rodea en lugar de buscar la aprobación de Dios, y ahí es donde está el pecado. En un libro que se llama Cuando la gente es grande y Dios es pequeño, el autor dice así: tememos más a la gente porque vemos a la gente más grande, es decir, más poderosa e importante que Dios. Y en consecuencia vemos a Dios más pequeño, es decir, menos poderoso e importante de lo que realmente es. Otros nombres con los que se conoce el temor al hombre son presión de grupo, complacer a la gente o la codependencia. Entonces, a veces no nos damos cuenta de que eso existe en nuestra vida y nosotros podemos pensar, bueno, yo jamás pensaría que las personas son más poderosas o más importantes que Dios. Pero cuando nosotros vamos a la práctica en nuestras vidas, nos damos cuenta que todo lo que nosotros hacemos, decimos, pensamos, nuestras decisiones grandes y pequeñas, empiezan a girar en torno a las personas y no a Dios. O sea, en nuestro diario vivir, en nuestra rutina, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, ¿realmente es Dios el motor o el motivador de todo lo que yo hago? ¿O es más bien la presión social, el que dirán, cómo me va a ver cierta persona, incluso nuestro cónyuge, nuestros hijos? Y nos empezamos a mover alrededor de agradar a las personas sin importarnos si en algunas ocasiones lo que hacemos para agradar a las personas resulta desagradable para Dios. Entonces, ¿cuáles son esas raíces del temor al hombre? Bueno, en Proverbios 29-25 dice: el temor al hombre es un lazo, pero el que confía en el Señor estará seguro. Entonces, ¿de dónde viene el temor al hombre? Bueno, en primer lugar, tememos a las personas porque las personas pueden humillarnos o exponernos. Entonces, como nosotros tenemos una relación con Dios, pero esa relación es espiritual, creemos que Dios conoce mi pecado, conoce lo que yo hago en la intimidad de mi mente, en la intimidad de mi casa. Entonces, como Dios es espiritual y no va a divulgar lo que yo hago, pues no me da mucho cuidado de guardarme en integridad para Él. Pero en cambio yo sé que las personas sí podrían exponerme, las personas sí podrían humillarme, las personas sí podrían hacerme quedar mal, entonces yo me guardo de que las personas sepan ese tipo de comportamientos ocultos que yo tengo porque sé que las personas sí pueden exponerme y humillarme. Entonces empiezo a tener un temor al hombre, entonces empiezo a ocultar, a mentir, a engañar para que no se descubra quién realmente soy. Las personas pueden rechazarnos, ridiculizarnos o despreciarnos. Por ejemplo, se hace una reunión o una fiesta de alguien de la iglesia y no me invitaron. Entonces, ese no me invitaron lo siento como un rechazo. Empiezo a tener temor al hombre, a opinar, a imaginarme qué pudo haber pasado, porque no me invitaron. Y empiezo a darme cuenta que mi estabilidad emocional incluso se ve movida por las cosas que hacen las otras personas. El ridiculizarnos, el despreciarme, por ejemplo, yo digo, bueno, no quiero que alguien sepa que tengo una cicatriz aquí del apéndice, entonces me cubro porque me da pena de que la gente se vaya a burlar de mí. Entonces sé que las personas podrían ridiculizarme, podrían burlarse, entonces eso lo empiezo a guardar como un temor y empiezo a tener incluso una visión de mí diferente por lo que la gente pudiera opinar. La gente puede atacarnos, oprimirnos o amenazarnos. Entonces, por eso tendemos a ver a la gente como más grande y poderosa, porque la gente puede hacernos daño de muchas maneras y empieza a crecer en nosotros ese temor al hombre. ¿Qué pasa en la infancia? Bueno, la mayoría de esos temores al hombre pues surgen en nuestra infancia, pero se van reforzando a lo largo
de nuestra vida y se refuerza por nuestras experiencias negativas. Por ejemplo, si hemos tenido una amiga y esa amiga pues nos traicionó por allá en el colegio, para mí fue muy duro, entonces empiezo a desconfiar de todas las personas y empiezo a temer al hombre por esa circunstancia particular allá en mi infancia o en mi niñez, por ejemplo. Si tuve por lo menos un hogar donde no había mucha expresión de amor, todo eso empiezo a generar temores, a generar rechazos o a buscar agradar a las personas porque quiero eso que no tuve en la infancia. Pero se refuerza a lo largo de la vida si yo no trabajo sobre eso. Entonces, ¿cómo puedo identificar si hay inseguridades en mi vida? Por ejemplo, cuando tengo inseguridad en las decisiones que tomo por miedo a lo que los demás puedan pensar. Entonces, si cada vez que yo voy a tomar una decisión pienso, pero ¿qué va a pensar mi esposo? ¿Qué va a pensar mi familia? ¿O qué va a pensar mis compañeros de trabajo? Cuando me siento apenada con facilidad, la timidez, por ejemplo. ¿Qué significa que yo sea tímida? Bueno, en realidad el ser tímido o el no atreverme a decir o a opinar porque pienso que qué van a opinar los demás, bueno, eso es como un temor al hombre camuflado. Porque pienso que no lo digo porque estoy muy pendiente de lo que los demás puedan opinar de mí o de lo que dirán. Entonces en realidad es temor al hombre porque pienso es como que si me equivoco, ¿qué van a decir? ¿Se van a burlar? Le estoy dando poder a las otras personas sobre mi vida. Cuando suelo mentir con facilidad, en especial esas mentiras blancas, ¿no?, que llaman algunos, con el fin de proteger mi reputación. Entonces, digo mentiras para que la gente no sepa cuál es mi verdadero carácter, cuáles son mis fallas, cuáles son mis falencias. Entonces miento con facilidad para dar una imagen muy buena de mí y que las personas piensen que yo estoy haciendo las cosas de una manera correcta. Eso es inseguridad. Cuando tengo celos de lo que tienen o de lo que son otras personas. O sea, todo el tiempo me estoy comparando con otros para ver si soy mejor o no soy tan buena como. Y esa comparación constante, por ejemplo, en mi crianza, veo a otras mamás y pienso, bueno, yo lo puedo estar haciendo mejor, o bueno, veo que esa persona lo está haciendo mejor que yo y empiezo a tener envidia o celos. Ese tipo de comparaciones son parte del temor al hombre. Cuando me enoja o me deprime la gente, o sea, todo el tiempo me enoja que alguien se acerque o lo que hacen o me molestan las personas, eso es temor al hombre, porque de cierta manera estoy dándole a las personas el poder de que sus acciones pues me lastimen, me molesten, ¿cierto? Cuando me comparo con otros, entonces significa que mi vida está definida por lo que son otros o por el estándar de otros y no por Dios, lo que les decía hace creo que un mes. Si yo me comparo con otras mujeres, por ejemplo, como les decía ahorita, en el rango de las mujeres mamás con niños de mi edad, voy a encontrar mujeres que lo están haciendo muy bien como mamás y que en mi estándar pueden estar haciendo lo mejor que yo, y puedo encontrar otras que en mi estándar pueden estar haciendo lo peor que yo, ¿cierto? Entonces, cuando yo me comparo con algunas que no lo hacen tan bien como yo, crece en mi corazón el orgullo y digo, bien, pues lo estoy haciendo bien, ¿cierto? Pero el estándar ya sabemos que no debe ser el otro, sino Cristo. Y cuando veo que no lo estoy haciendo tan bien, puede crecer celos, envidia, y el estándar siempre va a ser la otra persona, entonces nunca voy a encontrarme yo en el lugar en el que esté mejorando, porque Dios me llama a mejorar, sino en cómo me veo frente a la otra persona. Entonces resulta que me defino en función de los demás y no en función de lo que dice la palabra del Señor. Puede pasar en cualquier área de nuestras vidas. Cuando somos esposas, en mi rol de esposa, en mi rol de hija, en lo que hago, en el trabajo, en la universidad, bueno, donde esté, siempre va a haber personas mejores o peores que yo según mi estándar, y si estoy todo el tiempo comparándome, eso es parte del temor al hombre. Cuando soy demasiado tímida como para compartir mi fe con otros, entonces algunos dirán, no, yo no tengo temor del hombre, no me importa lo que la gente piense, pero cuando llega el momento de compartirle el evangelio a la persona, al compañero de trabajo, y nos da pena, porque no sabemos cómo esa persona va a reaccionar, si yo puedo decir, ay no, pero de pronto él no quiere saber de eso, él quiere que yo le dé tal vez un consejo más, pues fresquito, no más suave. Entonces cuando soy tímida para compartir mi fe, me doy cuenta que realmente hay temor al hombre en mi corazón. ¿Y de dónde también viene eso? Bueno, de las inseguridades, viene de la distorsión en cuanto a lo que yo creo acerca de Dios.
cuando yo no tengo claro en mi mente quién es Dios, no conozco su amor por mí, es muy fácil caer en el temor al hombre. Porque empiezo entonces a ver a la gente como muy poderosa, como que mi felicidad y mis emociones dependen de las personas, entonces porque no conozco a Dios. ¿Cómo se manifiesta el temor al hombre? Bueno, realmente se manifiesta de 3 maneras y la primera es la vergüenza. La vergüenza a menudo acompaña el temor al hombre. Nos sentimos avergonzadas cuando creemos que no cumplimos con los estándares de los demás y eso nos lleva a esconder lo que somos realmente. Entonces, pensemos en una conversación que ustedes tienen con alguna amiga o con alguna persona. Entonces, ustedes invitan a alguien a su casa, ¿cierto?, a tomar un café, supongamos que invitan a alguien de la iglesia, y antes de que esa persona llegue, ustedes organizan súper bien su casa, porque nosotras las mujeres sabemos que somos muy detallistas cuando vamos a una casa. Entonces, no, acá me van a revisar, me van a mirar, y uno piensa que la persona que va a ir a visitarlo a uno, basta abrirle la caneca de la basura a uno. Entonces, uno limpia de todo porque tiene uno que dar una imagen, ¿cierto? Hay una imagen que guardar. Entonces uno le advierte a los niños que no vayan a molestar, ese día uno se comporta de una manera excepcional, si tiene uno el esposo entonces son la mejor pareja, son los mejores padres, no regañan al niño como normalmente lo regañan, sino solo la cara y ya, porque hay que mostrar algo, ¿cierto? Hay que dar una imagen, pero jamás se nos va a ocurrir a nosotras mostrarnos tal cual somos, ¿cierto? Ni hablar de nuestros errores, ni de nuestros pecados, ni ser abiertas con las personas porque tenemos temor al hombre y estamos avergonzadas de quedar expuestas, por lo que les decía antes, las personas pueden humillarnos, avergonzarnos, ¿cierto? Entonces nos cubrimos. La vergüenza nos hace sentir vulnerables y expuestas, como si nuestras fallas estuvieran a la vista de todos. ¿En dónde comenzó el temor al hombre? O la primera vergüenza que nosotros vemos. Bueno, allá en Génesis 3 nosotros encontramos el testimonio de la caída. Adán y Eva estaban desnudos y no se avergonzaban, o sea, no había vergüenza en ellos. Pero luego que Adán y Eva comen de la manzana se dan cuenta que están desnudos, entonces ahí entra un sentido de vergüenza en sus vidas y ahí aparece la vergüenza en la historia y empieza esta vergüenza a venir a consecuencia del pecado. Cuando Dios llama, le dice, ¿dónde estás? Y él dice, me escondí porque entendí que estaba desnudo. O sea, le daba vergüenza exponerse delante del Señor, porque sabía que Dios conocía que había pecado. Entonces, ¿de dónde viene la vergüenza en el ser humano? Del pecado. Y nosotras, pues obviamente por la condición de pecado que hay en nuestras vidas, hemos pecado y seguimos pecando, queremos ocultarnos inicialmente a los ojos de Dios. El hombre quiere esconder su pecado de Dios. Pero cuando el hombre se da cuenta que puede de cierta manera esconderse de Dios, empieza a temer al hombre porque el hombre sí puede exponerlo. Entonces no me expongo delante de Dios porque es algo que no puedo soportar, entonces empiezo a esconderme de los hombres y a temer al hombre. Y nosotros vemos a partir de Génesis cómo en la historia hay varios personajes que empiezan a caminar en el temor al hombre y vemos muchas historias en la Biblia, pero por ejemplo Noé es uno de los personajes que es expuesto en su desnudez física y él maldice a su hijo, el que lo ve desnudo lo maldice porque entiende que está siendo expuesto y que su vergüenza está expuesta. Pero entonces en este caso la vergüenza del temor al hombre puede venir por mi propio pecado, que es siempre la raíz, siempre mi pecado es el que va a traer vergüenza, pero también por el pecado de otros. Por ejemplo, en el caso de las mujeres que han sufrido un abuso en su infancia, ¿cierto? Es el pecado de otros el que las ha acusado, pero la mayoría de mujeres que ha sido abusada, por ejemplo, sexualmente, expresan que sienten vergüenza, aunque ellas no fueron las causantes de este pecado, sino fue otra persona, pero ese pecado del otro le trae vergüenza a la persona. A veces cuando sufrimos que otra persona peque contra nosotras queremos también ocultarlo porque en el fondo de nuestro corazón pensamos que tenemos cierta culpa en que la otra persona haya pecado. Entonces también tendemos a ocultar, por eso muchas mujeres ocultan o no hablan de que están siendo golpeadas en casa, de que están siendo maltratadas, verbalmente no lo dicen porque eso trae también vergüenza. O sea, hay vergüenza por nuestro propio pecado, pero también vergüenza por el pecado de otros. También hay un miedo al rechazo.
El temor al rechazo nos lleva a evitar conflictos, entonces no voy a buscar conflictos con nadie, voy a soportar que las demás personas pues se porten de cualquier manera y yo siempre trataré de evitar todo tipo de conflictos. Entonces, hay un pasaje que me llamó mucho la atención y está hablando el Señor, está hablando Moisés a los jueces de Israel. En ese tiempo pues Moisés como que constituye unos jueces sobre los grupos. Y lo que les dice el Señor a través de Moisés es: oíd los pleitos entre vuestros hermanos y juzguen justamente entre un hombre y su hermano o el forastero que está con él. No se muestren parciales en el juicio, lo mismo oirán al pequeño que al grande. No tendrán temor del hombre porque el juicio es de Dios. Entonces lo que temía el Señor, lo que temía Moisés es que en el momento de juzgar, pues los jueces por su temor al hombre empezaran a beneficiar a los que tenían dinero, a los que eran poderosos y que no hicieran justicia a las personas humildes o pobres, empezaran a ser parciales con las personas, ¿cierto? Entonces dice, ¿por qué podrían ser parciales? Pues por el temor al hombre. Entonces ya desde ahí se estaba viendo una problemática y era que yo podía ser más laxa con las personas que tenían poder o dinero porque les tenía miedo. Y eso lo vemos hoy en día en nuestra justicia, lo vemos nosotros en muchos entornos de trabajo y lastimosamente también se puede ver dentro de la iglesia. Recuerden que en el Nuevo Testamento se les dice a los que estaban a cargo de la iglesia: no permitan que llegue el rico y entonces ocupe las primeras sillas y el pobre quede de última, sino que todos se traten igual, ¿cierto? Porque hay esa tendencia en nuestro corazón a tener temor del hombre y el miedo al rechazo. Entonces, para que no me vayan a rechazar, yo paso por alto muchas cosas, yo soy alcahueta del pecado, no saco a la luz y a veces pasa, lamentablemente, nosotras como mamás con nuestros hijos, sobre todo con nuestros hijos cuando ya son grandes y empiezan a aportar en casa. Entonces yo veo que están pecando, que están haciendo cosas malas y empiezo a permitir porque tengo miedo del rechazo de mis hijos o tengo miedo de sus reacciones. Entonces mejor no digo nada cuando me estoy dando cuenta claramente que están dentro del pecado, ¿cierto? Entonces, para que no se molesten, para no ser, a veces decimos no, pero para no ser tan cansona, para no ser gotera continua, pero nos vamos al otro extremo de no decir nada, de quedarnos calladas por miedo al rechazo. ¿Cuántos de nosotros tememos, respetamos o reverenciamos a aquellas personas que tienen más poder, más riqueza, más educación o incluso puede ser personas que sean más atractivas que otras? Entonces, yo veo una persona como que, bueno, dentro del trabajo tiene como un cargo más alto, entonces a él respeto, reverencio más, o a esta persona porque tiene más educación, porque tiene una carrera, creo que merece más de mi respeto o más de mi temor por esa razón. Y todo esto es temor al hombre, porque todas las personas, en la Biblia dice que todas las personas nosotros debemos verlas como superiores a nosotras mismas, y a una persona no la hace más ni su atractivo, ni su educación, ni su riqueza, ni su poder. Pero a veces menospreciamos al que no tiene cierto nivel de educación y damos más poder sobre nuestra vida a las personas que sí lo tienen. No sé si ustedes recuerdan la historia de Saúl. Se va a atacar a una nación y la orden del Señor es: acabe con todo lo que hay en esa nación, no deje nada allá. Pero resulta que Saúl escucha al pueblo y el pueblo dice: no, pero mira que hay unas ovejitas como que están buenas, después las podemos utilizar para un sacrificio, entonces pues dejémoslas por ahí. Y cuando llega a confrontarlo Samuel, le dice: ¿qué es lo que has hecho? Y Saúl dice: he pecado, en verdad he quebrantado el mandamiento del Señor y tus palabras, porque temí al pueblo y escuché su voz. Ese temor que tenía Saúl no era de que el pueblo lo fuera a matar porque no podían hacerlo, él era el rey, pero él temía era más el rechazo o el perder como esa aceptación pública del pueblo. Él quería que el pueblo lo viera como un buen rey, como alguien muy amable, y él creía que si él se oponía a lo que el pueblo quería hacer, pues ya no lo iban a ver como tan chévere. Entonces decidió dejar que el pueblo hiciera lo que quisiera, aunque él tenía claro qué era lo que debía hacer. Entonces es lo que les decía hace un rato. A veces nosotras ponemos incluso en tela de juicio nuestros valores cristianos y podemos llegar a permitirnos hacer cosas que van en contra de lo que dice la palabra por temor al hombre, por no molestar a otra persona.
Por ejemplo, he visto un caso de una familiar que nosotros tenemos, ella pues declara que es creyente, pero cuando vienen sus familiares traen cerveza y todo el tema y ella no tiene como el valor de decirles que no, aunque ella es cristiana y dice que en su casa no se debe tomar, pero ella no es capaz de decirles que no por miedo a que se enojen, a que de pronto la rechacen, a que le digan fanática, entonces no pone un alto porque hay un temor al hombre en su corazón. Entonces empieza a como a ceder en sus valores por el temor al hombre. Entonces, hoy en día nosotros encontramos, por ejemplo, jóvenes que se avergüenzan de que los vean orando o en reuniones con otros grupos de niños cristianos, ¿cierto? Encontramos también comportamientos de esos jóvenes que son aprendidos por nosotros de padres. Por ejemplo, ¿a cuántas de ustedes o a cuántos de ustedes no les da pena orar en un restaurante por los alimentos? Entonces hay personas que dicen, no, en el restaurante no voy a orar porque pues es público y lo hago en mi casa, allá en la intimidad de mi hogar, pero ya en un lugar público o en su trabajo. O sea, ¿cuántos de ustedes en el trabajo o en el estudio, cuando van a comer de su coquita, oran por los alimentos? ¿Cuántos, por ejemplo, le comparten el evangelio a los de su trabajo y todos saben que es cristiano? O algunos dicen, no, pues yo prefiero no hablar de eso y más bien que sea mi testimonio el que les predique. Pero detrás de eso hay un temor al hombre de no hablar el evangelio. ¿Qué pasa con eso? Pues que le estamos modelando el temor al hombre a nuestros hijos y a nuestra familia. La búsqueda constante de aprobación. Siempre estoy buscando que las personas piensen lo bueno de mí. Entonces, hago todo lo posible y vivo de tal manera que las personas tengan una opinión positiva de mí. Y cuando no la tienen, cuando llego a escuchar que alguien tiene una posición negativa, eso pues mueve mis emociones, me siento rechazada, siento que no estoy cumpliendo con todo lo que debería cumplir, porque me importa más la alabanza del hombre que la alabanza de Dios. Incluso si tengo que poner, por ejemplo, en tela de juicio mis valores por agradar a la gente y tener una buena opinión de la gente, hago lo que sea. Entonces, eso es parte del temor al hombre. Y en Juan 5:44 dice, ¿cómo pueden creer cuando reciben gloria los unos de los otros y no buscan la gloria que viene del Dios único? Entonces, si yo vivo mi vida cotidiana, desde que me levanto hasta que me acuesto, de tal manera que lo que busco es un bien hecho de la persona que está conmigo, de mi esposo, de mis hijos, pero no busco la gloria de Dios con lo que hago, entonces eso llega a afectar incluso mi fe y mi comunión con el Señor, porque busco la gloria del otro, porque la gloria del otro la puedo ver, ¿no? Puedo escuchar la alabanza de las personas y eso ensancha mi corazón, pero como la gloria de Dios la vamos a ver, pero cuando estemos allá con Él, pero no estoy escuchando a Dios todo el tiempo su voz diciéndome bien hecho, entonces prefiero la gloria del hombre porque esa sí es inmediata y la tengo ahí todo el tiempo. La codependencia también. La codependencia es una manifestación del temor al hombre donde mis emociones y mi sentido del valor dependen de alguien más. Entonces puede pasar con nuestra pareja, ¿cierto? Con nuestro esposo. Entonces siento tanta codependencia con esa persona que mi estado emocional, mi felicidad, mi estado de ánimo dependen de esa persona, de todo lo que esa persona haga. El problema es que estoy casada con un pecador y él va a fallar, él va a hacer muchas cosas durante el día, él va a pecar contra mí de muchas maneras y si ese estándar que yo estoy poniendo sobre él no es cumplido, entonces de una vez empiezo a sufrir, a tener tristeza, depresión porque mi estado de ánimo depende de esa persona. ¿Cuál es el problema? Pues que nosotras sabemos que nuestro estado de ánimo, nuestra felicidad y nuestro gozo deben depender del Señor, porque las personas son volubles, ¿cierto? Las personas fallan, las personas cambian, las personas aman con un amor imperfecto. Entonces mi estado de ánimo y mi gozo dependen del Señor, no de las personas. ¿Qué pasa con esa codependencia? Que a veces como tengo esa necesidad de llenar esos vacíos, puedo entrar de pronto en relaciones tóxicas, digamos las que son jovencitas, en una relación incluso fuera del estándar del Señor, porque dependo de la opinión, del amor de alguien más para ser valorada o para ser amada. Si constantemente me encuentro preguntándome, por ejemplo, ¿qué pensarán los demás de mi ropa, de mi aspecto físico, de lo que digo? Eso es una señal que vivo en dependencia de la opinión de los demás y esto no es más que un temor al hombre camuflado.
Entonces, si todo el tiempo, cuando me he visto en la mañana, no me he visto para agradar al Señor, sino para que piensen bien de mí, para que me digan, para que... Entonces, todo el tiempo estoy pensando en qué va a decir la gente, qué va a decir la gente de mi aspecto físico, cómo me estarán viendo, qué van a opinar de que me salió un barrito acá. Entonces, todo el día estoy súper insegura porque tengo el barrito, tengo la manchita, porque hay un temor al hombre y todo lo que yo soy, pues depende de esa aprobación de las personas. Entonces, soy como un tanque, ¿cierto? Hay como un tanque de oxígeno del que yo dependo y ese oxígeno lo van llenando, son la aprobación de la gente, ¿cierto? Entonces cuando la gente no me aprueba o me rechaza, me siento ahogada y desesperada porque no recibo la aprobación. Entonces, ¿qué pasa con esto? La verdad es que la mayoría de nosotras solemos ponernos una máscara como parte de nuestro ritual matutino. O sea, yo me levanto, me baño los dientes, me visto y también me pongo la máscara del día. Porque no quiero que la gente se dé cuenta de lo que realmente soy y de lo que realmente hay en mi corazón, ¿cierto? ¿Qué pasa? Ok, debajo de esa máscara, pues una persona que tiene miedo de ser descubierta, tiene miedo de que se descubran sus falencias, tengo miedo de que la gente sepa que cuando me enojo grito, tengo miedo que la gente sepa a qué cosas le tengo miedo de que la gente sepa mis pensamientos más ocultos, tengo miedo de que la gente sepa mis inseguridades con mi cuerpo, ¿cierto? Entonces me pongo una máscara para mostrar que todo está bien. Y la verdad es que esa máscara y esa vergüenza que estoy tratando de ocultar es consecuencia de mi propio pecado en contra del Señor. Y al igual que Adán, mi conciencia es acusada por mi pecado y no quiero ser expuesta. Pero ¿qué pasa? Que va a haber un día en que va a haber una revelación pública de quiénes somos, ¿cierto? La palabra del Señor dice que un día toda nuestra vida quedará expuesta y aún nuestras palabras, ¿cierto?, van a tener un peso delante del Señor y seremos juzgadas por las palabras, aún las palabras más pequeñitas y necias que hayamos dicho. Así que ese día seremos totalmente expuestas, no solamente ante los demás, sino delante del Señor. No debemos temer al hombre que es igual que nosotros, que tiene también una máscara y tiene también un pecado y también está asustado de ser descubierto, sino que debemos temer la mirada del Señor. Entonces, si nos sentimos descubiertas delante de otras personas, imagínense, nos vamos a sentir devastadas delante del Señor. Una de las maneras en que las personas evitan los ojos del Señor es vivir como si el temor al hombre fuera lo más peligroso. O sea, prefiero pensar que el temor al hombre es lo más peligroso que temer al Señor. Porque las personas son grandes, como es el título del libro, las personas son grandes, pero Dios es pequeño. Entonces, en lugar de lidiar con ese pecado que hay en mi corazón y que me acusa y que me avergüenza, busco usar máscaras para que la gente pues me apruebe y mi pecado no se ha revelado. Pero la palabra del Señor dice que cuando Jesús regrese, será más llevadero para muchos que las montañas caigan sobre ellos que enfrentarse a la mirada santa del Señor. La vergüenza es algo que llevamos dentro todo el tiempo. Los demás solamente desencadenan que aparezca. O sea, todo el tiempo yo vivo con vergüenza por causa de mi pecado. Pero ¿qué hacen los demás? Pues que esa vergüenza pues salga a la luz. Y la raíz del temor al hombre es en realidad mi relación con Dios. Cuando mi relación con Dios está mal, cuando yo no tengo una relación con Dios donde entiendo quién es Él, entiendo su amor para mí, entonces voy a estar temiendo todo el tiempo al hombre. ¿Y qué pasa cuando hay temor al hombre en mi vida? Bueno, hay un impacto en mi vida personal. Vivo en estrés y ansiedad constante por no cumplir el estándar de las personas, ¿cierto? Me preocupa todo el tiempo lo que piensan de mí la gente, eso me impide vivir con paz y con confianza. La gente se viene a convertir en mi ídolo favorito. Hace un mes hablábamos de los ídolos y resulta que uno de los ídolos favoritos de las personas es la gente. Para nosotras las personas pueden llegar a tener una mirada más penetrante que la de Dios y un amor más grande que el de Dios cuando dependo del amor de otro para ser feliz. Suelo buscar felicidad y satisfacción en la aprobación o en el amor de otros y temo más el rechazo de las personas que el rechazo de Dios. Por eso incluso puedo hacer cosas que no agradan a Dios por mantener a las personas ahí. La idolatría es la estrategia más antigua del ser humano para lidiar con su temor al hombre. El problema es que ese ídolo que nosotros pensábamos que solo íbamos a adorar, pronto se convierte en la persona que nos gobierna. Por ejemplo,
Cuando yo tengo temor al hombre, resulta que esas personas empiezan a decirme cómo pienso, cómo debería pensar, qué sentir, cómo actuar. Me dicen, incluso pueden decirme hasta qué ropa ponerme, ¿cierto? O a veces, por ejemplo, en un contexto laboral, las personas pueden llegar a decirnos hasta que nos riamos de un chiste grosero de mal gusto porque temo al hombre y como que temo no reírme de ciertas cosas porque las personas de pronto piensen que ya soy muy extrema. En fin, todo esto nos hace entender que necesitamos a las personas. Entonces terminamos necesitando o usando a las personas en lugar de amarlas, y eso es lo peor que puede pasar. La palabra de Dios dice que las personas a nuestro alrededor están hechas para recibir mi amor. Yo debo amar a las personas que me rodean, ¿cierto? Dice, amen a los demás como a sí mismos. Ese es mi deber con las personas. Pero cuando hay temor al hombre, yo termino usando a las personas o viendo a las personas como objetos para que sacien las necesidades de mi corazón. Entonces, unas personas las uso porque las admiro o porque las adoro, y entonces dependo de esa persona, de su opinión, de su aprobación para estar feliz. Entonces las veo como un objeto realmente. Y a otras les temo también, entonces las veo como un objeto de amenaza, pero no las amo en ninguno de los casos. Cuando temo a las personas no las estoy amando. Entonces hay una pérdida de identidad y de valor propio. Cuando yo baso mi valor en la opinión de otras personas, pierdo el sentido de quién soy yo realmente. Entonces, puede que yo diga, bueno, yo soy lo que los demás piensen de mí, pero en realidad nosotras como creyentes somos lo que somos por lo que Dios dice de nosotros, no por lo que la gente diga. Yo puedo cambiar mi apariencia, comportamiento o incluso mis creencias para encajar y pierdo de vista mi identidad en Cristo. Y pues por último, otra consecuencia es que hay una falta de autenticidad y de honestidad porque no me muestro como soy, sino todo el tiempo estoy fingiendo, poniéndome una máscara, escondiendo mis verdaderas opiniones o sentimientos para evitar conflictos o para evitar la desaprobación de los demás. Entonces, por un ejemplo de esto es que puedo evitar decir la verdad o confrontar a alguien por miedo a perder su amistad o causar un conflicto. Entonces a veces yo puedo ver a mi hermano pecar, que está haciendo las cosas mal, pero por no ofenderlo, por no molestarlo, por miedo a perder su amistad, entonces me callo y no lo llamo en amor y no le muestro su pecado. Entonces ahí es donde está el ejemplo, ¿no? El hecho de que yo tema al hombre me impide amarlo. O lo uso o le temo, pero no lo estoy amando. ¿Cuál es el impacto en mi vida espiritual? Bueno, pues que el temor al hombre es un pecado. Me distrae de una verdadera adoración a Dios, donde Él es el centro de mi adoración, es la persona a la que yo debo temer, adorar y de la que debo depender. Y todas estos lugares que le corresponden a Dios, de mi adoración, de mi temor, de mi amor, pues van hacia una persona o hacia las personas. Por ejemplo, puedo priorizar actividades sociales o compromisos que me hagan ver bien ante los demás y descuido mi tiempo de oración y estudio bíblico. Podría ser una de las maneras prácticas en las que vemos cómo esto afecta mi relación con Dios. Tengo una falta de confianza en la soberanía y el amor de Dios. Cuando temo más a la gente que a Dios, entonces demuestro que no confío en su soberanía, en su amor y dudo de su capacidad para sostenerme y guiarme. Hay un impacto en las relaciones. Obviamente cuando yo veo a las personas como instrumentos para satisfacer mis necesidades o cuando les temo, pues hay un problema en mi relación con ellos. Entonces, la palabra del Señor nos llama a amar a los demás, pero cuando uso a las personas manifiesto un egoísmo orgulloso en lugar de amor. Jesús es un contraste total del temor del hombre. Él nunca puso a ninguna persona en el lugar de Dios, tampoco dejó que el egoísmo le llevara a usar a las personas, pero Él las amó. En Mateo 22:16 dice: y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. En Jesús no había temor al hombre.
Jesús no usaba a las personas para satisfacer alguna necesidad personal y tampoco era parcial con la gente. Decía que no miraba la apariencia, sino el corazón. Entonces, al Jesús amar a las personas, lo podía hacer porque no temía. El verdadero amor echa fuera el temor. Cuando yo amo a las personas, es imposible temerles o poner expectativas muy altas sobre ellas. El temor al hombre me impide confrontar el pecado por miedo a su reacción, a perder su amistad, a que cambie su opinión de mí, a verme mal delante de ellos o como una persona que juzga. Solo los que aman a la gente son capaces de confrontar. Solo los que aman no son controlados por las personas. ¿Cuáles son las soluciones bíblicas cuando identifico que hay temor al hombre que estoy viviendo para agradar o para obtener la aprobación de los demás? En primer lugar, pues reconociendo quién es Dios. Dios es soberano, Dios tiene todas las cosas bajo su control, todo lo que pasa en mi vida ha sido determinado por el Señor para mi bien. Y como decía el primer pasaje que les leía de Proverbios 29-25, el temor del hombre pone lazo, pero el que confía en Jehová es exaltado. Entonces, si no quiero temer al hombre, ¿cuál es la solución? Temer al Señor. Esa es la solución. Debo fomentar una correcta percepción de Dios. Debo entender que el amor de Dios por mí es incondicional. El Señor nos ama desde el momento en que nosotros nacimos de nuevo con un amor que no depende de lo que yo haga o no haga. El Señor conoce el pecado que hay en mi corazón, lo sabe, pero el Señor me puede amar de una manera incondicional porque ve en mí a Cristo. ¿Sí? Entonces yo no tengo que estar buscando todo el tiempo que Dios me apruebe, porque yo no puedo hacer algo más grande de lo que ya Jesús hizo. Cuando yo trato de ganarme el favor de Dios con cosas que estoy haciendo, lo que estoy haciendo, es tratar como de añadirle al sacrificio de Cristo algo cuando ya Él lo hizo todo por mí. Yo sé que obviamente cuando vengo al Señor, el hecho de que haya nacido de nuevo y en gratitud a todo lo que Él hizo por mí, ahora vivo en obediencia. Pero yo no puedo esperar que Él me apruebe más por lo que yo haga a que me apruebe por lo que ya Cristo hizo. Entonces, cuando yo trato de agradar a los demás y buscar la aprobación y mi sentido y mi identidad en lo que los demás digan de mí, pues es porque no conozco al Señor. Y una correcta percepción de Dios me va a quitar el temor al hombre, porque voy a saber que en el Señor soy aceptada. Y pues quiero leerles un pasajito de Efesios donde dice lo que somos nosotros en Cristo. Y si nosotras tenemos esto muy claro, ¿quién soy yo en Cristo? El temor al hombre no tiene que hallar cabida en nuestro corazón. No tengo que estar buscando la aprobación de otros, poner en juego mis valores por agradar a otros o por la opinión de los demás. Dice Efesios 1:3-14. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, en el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y en Él así tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de su salvación y habiendo creído en Él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Entonces, si nosotros entendemos quiénes somos en Cristo, que hemos sido aceptadas, que hemos sido amadas, que hemos sido escogidas antes de la fundación del mundo, que
hemos, somos herencia del Señor, predestinadas conforme a su propósito, ¿cierto? Entonces todas estas promesas son para nosotros hoy. ¿Por qué tenemos que estar buscando la aprobación del hombre? Ahora, quiero que tengan algo claro, y es que aquí estamos hablando de cuando yo pongo al hombre en el lugar de Dios. Obviamente la Biblia nos dice que nosotros debemos ver a los demás como superiores a nosotros mismos, así que no es como que, bueno, entonces de aquí en adelante ya no me va a importar lo que la gente diga de mí, entonces voy a ser brusca y voy a ser altanera. No, quiere decir que yo debo buscar la aprobación de Dios en todo lo que hago. Y si yo busco que Dios me apruebe, obviamente mi comportamiento con las personas debe ser el amor. Yo debo amar a las personas, no usarlas, no depender de ellas, no necesitarlas, debo amarlas, ¿cierto? Y eso implica un morir a mi egoísmo, un morir a lo que la gente piense de mí, porque no todo se trata de mí, y el temor al hombre es una manifestación del egoísmo. Cuando yo temo al hombre es porque estoy muy preocupada por mí misma. Algunos dicen que es una baja autoestima, pero en realidad la baja autoestima es orgullo enmascarado, ¿cierto? Porque creo que merezco mucho de las personas, que deberían tratarme de una mejor manera, entonces tengo en realidad es mi ego muy elevado, no hay en realidad una baja autoestima. Cuando el Señor dice, amen a los demás como a sí mismos, no nos está haciendo un llamado a amarnos más a nosotros mismos, nos está haciendo un llamado a amar a los demás, porque ya el amor a nosotros mismos es natural, nosotros nos amamos demasiado a nosotros mismos. Entonces, debo depender de Dios en lugar de la gente, buscar la aprobación de Dios sobre la de los hombres. En Gálatas 1:10 Pablo dice, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Así que evaluémonos por qué hago yo las cosas. ¿Por qué me visto como me visto? ¿Por qué hablo como hablo? ¿Por qué me da miedo no exponer a veces quién soy yo realmente? ¿Temo al hombre o estoy temiendo a Dios? En Colosenses 3:23 dice, y todo lo que hagan, háganlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. ¿Por qué como para el Señor y no para los hombres? Porque si nosotros tuviéramos claro que todo lo que yo hago es para el Señor, lo haríamos mucho mejor que si lo hiciéramos para el hombre. Entonces, cuando yo ya identifico que hay temor en el hombre, en mi vida, primero lo que tengo que hacer es confesar y arrepentirme. Reconocer qué áreas de mi vida están siendo afectadas por el temor al hombre. De pronto hay inseguridad, vergüenza, estoy mintiendo constantemente, estoy haciendo cosas que no debería hacer, no estoy compartiendo la fe o el evangelio. ¿Qué áreas están siendo afectadas en mi vida por el temor al hombre? Entonces, luego que identifico, confieso al Señor, pido al Señor en arrepentimiento que me ayude a mortificar este pecado, que me ayude a tener claro en mi mente cuál es mi identidad en Cristo y que pueda yo vivir no para usar a las personas, no para depender de ellas, sino para amarlas. El poder transformador del Evangelio pues tiene todo que ver en este sentido, porque el Evangelio me ofrece a mí una nueva noticia de que a través de la vida, muerte y resurrección de Jesús, pues puedo también ser transformada, mis pecados han sido perdonados y pues puedo ser aprobada delante de Dios. No necesito mayor aprobación que esa, que la de haber sido aprobada por la obra de Cristo. Ese es el Evangelio en cuanto al temor al hombre. En Romanos 5:8 dice, pero Dios demuestra su amor para que nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y si aún siendo pecadora, soy aprobada por el Señor, pues no necesito buscar la aprobación de otras personas. Tengo que buscar ser aprobada delante de Dios. El amor de Dios por nosotras es perfecto y es eterno. No hay nada que yo pueda hacer para disminuir o aumentar su amor. Si yo hoy peco, no significa que Dios me ama menos, y si hoy me porté bien, no significa que Dios me ama más. Su amor por nosotras es perfecto. La Biblia dice en Romanos 8:38 dice Pablo, estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ni una opinión negativa, ni una falta de aprobación de una persona puede apartarme del amor de Dios, y eso debe asentarse en nuestro corazón. Así que debemos vivir en la libertad que el Evangelio nos ofrece, sabiendo que mi verdadera identidad y valor están en Cristo.
Y en Gálatas 5:1, y cierro con este pasaje, dice: estén pues firmes en la libertad con que Cristo les hizo libres, y no estén otra vez sujetos a un yugo de esclavitud. No podemos estar sujetas a la esclavitud del temor al hombre, de lo que opine el hombre, de que mi identidad dependa de lo que el hombre diga de mí, sino vivir en la libertad con que Cristo nos hizo libres. No sé si alguna tenga alguna cosa que decir, oramos, no sé, preguntas. ¿No? Vale, entonces, vamos a orar entonces. Señor, quiero darte gracias en esta tarde por tu palabra, Señor, por tu consejo. Gracias porque tú nos ayudas aún a escudriñar nuestro corazón, Señor, en lo más profundo, y entender que el pecado puede tomar tantas formas como hoy lo hemos visto, Señor, incluso en el temor al hombre. Ayúdanos a entender, Dios, que nuestra vida debe estar sujeta, Señor, a lo que tú eres, Señor, al temor hacia ti, Dios, porque en esto, Señor, en ese temor hacia ti, pues debe afianzarse todo lo demás. Señor, ayúdanos a que seas tú nuestro temor, Señor, que podamos reverenciarte y buscar agradarte a ti en todo lo que hacemos. Perdónanos, Señor, si hemos puesto, Señor, sobre la balanza nuestros valores como creyentes, por miedo a ofender a las personas, por miedo al rechazo. Si hemos cedido, Señor, en nuestro compromiso contigo por agradar a la gente, perdónanos, Señor. Perdónanos si hemos hecho ídolos de las personas. Perdónanos si hemos buscado antes la aprobación de las personas que la tuya. Perdónanos, Señor, si nos hemos olvidado de quién eres tú y de que todo lo que hacemos debe ser para la gloria de tu nombre, Señor. Ayúdanos a lidiar, Señor, con esas áreas de nuestra vida, con todas esas inseguridades, con el estrés o la ansiedad que nos puede producir la opinión de las otras personas. Ayúdanos a ver a las personas como tú las ves, Señor. Ayúdanos a amarlas y que no las usemos ni les temamos, sino que podamos amarlas, Señor, con libertad. Quita el egoísmo de nuestro corazón. Ayúdanos a dejar ese egocentrismo en el que siempre estamos, Señor, nosotros mismos en el centro. Perdónanos, Señor amado, y ayúdanos a ponerte a ti en primer lugar en nuestras vidas, y que podamos, Señor, para ti, hacerlo para tu gloria, Señor, amar a las personas. Gracias, Señor amado, por este tiempo en que tú nos permites acercarnos a tu palabra. Ayúdanos, Señor, a poner en práctica estas verdades en nuestro corazón, a escudriñar nuestras vidas, Señor. Yo te pido por cada una de las hermanas que están hoy aquí, Señor, te ruego que tú les ayudes en cada una de sus necesidades, Señor. En esta semana que viene, ayúdales, Señor amado, a que sus vidas sean gratas y agradables delante de ti. Suple sus necesidades, Señor, físicas, económicas, emocionales, Dios. Y ayúdales, Señor, a crecer, Señor, en gracia delante de ti. Te doy muchas gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bendiciones, mis hermanos. Bueno, quedan despedidas. Gracias.